Garantías, pero empezamos por el primero, que es un tema que recientemente fue dado a conocer. Usted sabe que el senador Óscar Ortiz estuvo recibiendo en manos de la OEA este informe final. Saludo al doctor Williams Vascopé, abogado constitucionalista. Bienvenido, buenos días. Natalia, a ti muy buenos días a la ciudadanía que nos mira. Luego de este informe, donde se habla de que hubo una manipulación dolosa tanto de las actas como del sistema informático, ¿qué debiera pasar con los vocales, con Evo Morales, el vicepresidente y las personas que están involucradas, que cada vez son más? Natalia, a ver, yo creo que este informe ya final devela tres cosas importantes y deben ser mucho más si leemos detenidamente. Primero, se ha develado de que realmente ha habido una manipulación grosera del sistema de conteo y que de alguna forma también altera lo que fue en el conteo final y en el TREP. Tengo entendido, de lo que se ha leído, de que solamente se ha contado el 13% de las mesas. Se presume que posiblemente puede ser mayor el fraude. ¿Sí? Es decir, la OEA advierte que podría ser de mayor magnitud la manipulación que ha ocurrido. El segundo punto que me llama la atención bastante es que se ha adherido un sistema que no estaba previsto en los protocolos que inicialmente tenía el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que mientras varios técnicos manejaban el conteo y días antes ya se tenía preparado un servidor que iba a atrapar el tema de los datos que se disparaban para el TREP, pero este iba a modificarlo. Es decir, cuando se corta el día de las elecciones a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Se corta esto y al día siguiente se reanuda después de 23, 24 horas, ya ese sistema es el que empieza a manipular el conteo. Es decir, Natalia, aquí ha habido una situación de que han preparado el tema de manipulación y el fraude con muchos días de anticipación. Y a esto, ¿quiénes se han prestado, no? La OEA no dice literalmente fraude, no utiliza la palabra, pero tiene otras, como manipulación dolosa, el que no se cumplió, que hubo servidores ocultos, que hubo vocales que solicitaron temas, hubo personas externas también que habían participado para el corte del TREP con una intención. ¿Cómo se puede leer esto entonces? Si no dice la palabra fraude. Hay que entender lo siguiente, y eso tiene que ver la gente, porque la gente del movimiento al socialismo maneja hábilmente y dice, no hubo fraude. Un momentito, usted ve la definición de fraude, es lo contrario de la verdad. Absolutamente. Entonces, si es lo contrario de la verdad el fraude, y no está la palabra exactamente fraude, pero tú tienes diciendo que se ha alterado los datos, estás alterando la verdad material de la voluntad del pueblo. Hablen o no hablen que hay fraude o no, es la alteración de la verdad. Porque te van a decir lo mismo. Pero legalmente, ¿cómo se usa ese término en este caso? ¿Cómo este informe de la OEA legalmente puede servir para procesar a quienes están involucrados en esto? Es que ese es el tema de la ley del régimen electoral que dice la nulidad del acto electoral. Entonces acá ha habido una situación de alterar la verdad que provoca la nulidad de las elecciones, que es equivalente al fraude. La nulidad es lo contrario, lo viciado, ¿no? Que no es verdadero, sino es algo que se ha alterado, lo nulo, que es equivalente a lo que va a ser el fraude, ¿no es cierto? En nuestro régimen electoral se habla de la nulidad del acto electoral. En este caso, no, por la situación que se ha llevado adelante, se ha hablado bastante en los medios del fraude, la alteración de la verdad. Es decir, en eso, Natalia, con este tema, que fuese la nulidad comparado al fraude, aquí hay varios responsables. Seguramente el tipo penal irá por el tema de alteración de datos electrónicos, la alteración de mesas, varias situaciones de tipo penal electoral, el uso de instrumento falsificado, ¿no es cierto? Eso los penalistas nos precisarán. Pero aquí hay responsables, Natalia. Cada vez hay más personas que estarían siendo involucradas y son responsables. Hablamos de servidores ocultos, también empresas extranjeras que fueron contratadas para el trabajo durante las elecciones. ¿Tendría que crearse un equipo especial de fiscales para poder avanzar en la investigación de esto? Miren, por la magnitud de lo que se tiene, porque en nuestra historia hemos tenido procesos electorales cuestionados, pero como este, por la tecnología, por la magnitud y por el desenlace, debe ser el más escandaloso que tenemos.
Bajo esas características, Natalia, y la gente que sepa, tendría que inmediatamente reforzarse la investigación que tiene con fiscales especiales, pero además que esta investigación lo acompañen los organismos internacionales como una forma de garantizar que se va a llegar a un puerto de saber quiénes son los responsables, porque esto no pasa solamente por los que manipularon el sistema, pasa por los que planificaron, los que ejecutaron y los que convalidaron. ¿Recuerda el vocal Ildefonso Mamani, sí, que decía, esto no se va a mover más? Él, en esa declaración, estaba tratando de proteger esto y tendrá que responder ese ciudadano. Bien, este es un tema delicado, reciente, seguro va a dar mucho que hablar en las siguientes horas, pero otro tema que también hoy va a ser tratado nuevamente es la ley de garantías. Vamos con lo siguiente, porque la Comisión de Derechos Humanos en Diputados aprobó el proyecto de ley de garantías. Esta tarde en la Cámara Baja se va a debatir esta norma. Ahora, doctor, ya no nos queda mucho más tiempo, sí. Pero ¿cuán constitucional es esta norma que muchos dicen que no lo es? A ver, la Constitución ya maneja el término de las garantías y la Constitución es la norma suprema. O sea, no hay más que reiterar en una ley, no es necesario. Pero bueno, lo están haciendo porque tienen el temor de persecución de dirigentes, organizaciones, de actores políticos, ¿no? Bueno, podrían reiterarlo. Lo que a mí me preocupa es esto, el artículo 5, entre varios, por el tiempo claro, no podemos 5, 7, 10 y 13. Pero ¿Qué dice 5, el 5? ¿Qué dice? Me permito ver en mi dispositivo celular que dice, el órgano ejecutivo coordinará con el ministerio, el órgano ejecutivo con el Ministerio Público y el órgano judicial, la salida en libertad de las personas detenidas cuando participaron pacíficamente. Según usted, este artículo es inconstitucional. Claro. El ejecutivo tiene su labor, que es otra, no es estar coordinando la libertad de nadie. Esto podría ser tomado como tráfico de influencia. Quien tiene que llevar esto adelante es el Ministerio Público, el Poder Judicial y el abogado de la defensa. ¿Cómo puede ser posible que pongan esto para que el Ejecutivo esté coordinando? ¿Qué va a coordinar? La libertad de quienes fueron a saquear de uno o de otro bando, el tema de los fallecidos. Me parece que este tema no va a ir, no tendría que ir porque viola la Constitución. A ver, ¿qué dice la Constitución 112? Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Es decir, que no solamente estamos hablando de que sean los caídos o no, sino que toda esta situación ha habido por una causa. La causa ha sido, viene lo del fraude, hay cómplices, ha habido las movilizaciones, los que convocan violentamente a defender lo que ocurrió. Esto es muy complejo, ¿no? Ahora bien, viendo todo esto, Natalia, hay otro artículo también que me gustaría... El 13. Nos quedan unos segunditos más. ¿Qué es el que habla de la vamos coca? al 13. Ya. Con eso terminamos, doctor. ¿No? La libertad de prensa, que hay la libertad de opinión, muy bien, las garantías que se afirman, que no se persiga a los diputados. Pero aquí en el 13 le ponen, Natalia, respeto a la hoja sagrada. ¿Qué tiene que ver en esta ley de garantías el respeto? Dice, se garantiza la producción y comercialización de la hoja de coca. Es decir, agarrando al tema del chapare, ¿o qué se oculta? Ese tema lo vamos a analizar sin duda alguna en los siguientes días con usted, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. A ti, Natalia, muchas gracias a la ciudadanía. Tenemos